Bendiciones, bendiciones, que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu vida. Bienvenido 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant en tu programa Reunificando Familias. Una vez más, felices de estar aquí, felices de haber llegado a este altar radial. Después de que ya hice las 3 semanas. Así es. 3 semanas teníamos. Sí, gloria a Dios que nos permitió regresar a venir aquí a la radio, a compartir contigo, a compartir una palabra no de nosotros, una palabra de parte de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. En verdad, qué bendición, es una alegría, es un gozo, en verdad, querida audiencia, de poder estar aquí en este altar radial, como decías, Nico. Es un altar radial donde se habla la palabra de Dios. En la 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant hablamos palabra de parte de Dios, y en este programa Reunificando Familias, en verdad es una bendición porque cada viernes venimos a decir una palabra de parte de Dios, una palabra que restaura, una palabra que sana, una palabra que alienta, que es una guía de parte de Dios para seguir siendo transformados con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos en la familia, para ayudarnos, nos aconseja cómo guiar a nuestros hijos, cómo guiarse en los matrimonios, cómo ir caminando en esta vida. En verdad que amén. Es una bendición, querida audiencia. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a nuestros apóstoles Carlos y Mabel Bonarrico. Es una bendición de poder pertenecer a este ministerio, un ministerio de restauración, un ministerio que abre las puertas a todo el que quiera llegar, que necesite ser restaurado. Es una bendición. Nosotros hemos estado en ese lugar y seguimos estando, porque diariamente es una lucha, es seguir avanzando, es seguir restaurándose, es seguir siendo guiados. Y así es que les mandamos un fuerte saludo y un saludo a todas las radios que se han adherido. Amén, Nico. Amén. En verdad que es una bendición. Así es, de verdad que felices de verdad, como decías tú, de pertenecer a este ministerio y de estar aquí, ¿verdad? De que el Señor nos permita estar a través de la radio, a través del internet y a través de las radios hermanas que se han unido. Amén. Que se han unido en México, en Argentina, diferentes partes, y para muchas de estas radios es el primer programa que grabamos. Así que gloria queremos mandar saludos. Amén. Saludos, estamos saliendo Radio Redención. Por supuesto, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde la cabina de la 92.3 Radio Amanecer del Centro Cristiano de Mount Pleasant, pero estamos transmitiendo a través de estas radios hermanas, también transmitiendo en Radio Redención, ahí en Branson, Argentina, Radio Oasis en San Fernando, ahí en Argentina también, y ahora tenemos la Radio Jerusalén, que se ha unido de ahí, de San Martín, del área de Mendoza, Argentina. Gloria a Dios, así que una bendición, así es. Amén. Tenemos la radio Proyecto Radio en la ciudad de Acuña, Coahuila. Gloria a Dios. La radio Rey Jesús. Esa radio transmite en el estado de Oaxaca, en México también. Qué bendición. Transmite en diferentes o en 3 localidades, en 3 radios. La misma radio transmite en 3 lugares diferentes: Río Grande, Jimiltepec y en Ceneguilla, Oaxaca, México. Wow. Así que mandamos un saludo a todos ellos. Radio Salvación está en el estado de Chiapas, y esa radio transmite
casi la mitad de Guatemala. Wow. Así que las ondas radiales de la 92.3 Radio Amanecer y el mensaje de parte de Dios para las familias va a estar saliendo también ahí en Chiapas y parte de Guatemala. Así que qué bendición. Wow, solo Dios es el que hace todo. Así es, amén. Así es. Radio Actitud, que está en la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Wow. Mandamos un saludo para toda esa gente también. Así que Argentina, Coahuila, Oaxaca, Guatemala, Chiapas, Tamaulipas y donde quiera que te encuentres, a través del internet, puedes conectarte a la aplicación de Radio Amanecer 92.3 de aquí del Centro Cristiano de Mount Pleasant, aquí en Mount Pleasant, Texas. De verdad que ahí te va a llegar la palabra, ahí te va a llegar el mensaje de parte de Dios. Y si estás aquí localmente, ¿verdad? La radio transmite también localmente. Así que sintoniza 92.3 en tu auto y el mensaje de parte de Dios para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para toda tu familia va a entrar y va a bendecir tu vida. Amén, así es. Y también estamos compartiendo audios en el Facebook por medio de la página de Reunificando Familias. Ahí nos puedes encontrar. Amén, así es. Y de ahí cuando compartimos en Facebook, de ahí ponemos el link para que solo le presiones y te lleva directamente a la página de Reunificando Familias en YouTube. ¿Para qué? Para que escuches el mensaje completo. Amén. ¿Para qué? Para hacernos a nosotros famosos, absolutamente que no. Sino que para que la palabra de Dios llegue a más hogares. Bendiga el hogar del vecino, el hogar del que está del otro lado del mundo. Bendiga el hogar, la familia de aquel que ni conocemos, pero que Dios sabe que necesita esa palabra. Amén. Así que dale me gusta, comparte y seamos de bendición para otra gente. Seamos de bendición para otros lugares, para otros países, para otros hermanos que también se encuentran en necesidad. Amén. Que también se encuentran pasando por una situación difícil, que también puede ser que no sea la misma situación, la de ellos y la tuya o la mía, pero la palabra de Dios dice su palabra que Él cuando la manda no regresa a Él vacía. Amén. Así que el compartir en las redes sociales es simplemente para que aquel que no pudo estar en el servicio, aquel que no pudo estar en el lugar donde se hizo una campaña y el Señor mandó una palabra de poder, una palabra de transformación, una palabra de volver a Él, ahí se transforma ese mensaje no solo para la localidad donde se está dando, sino que se va hasta cualquier parte del mundo. Es lo mismo aquí. Esta radio, la 92.3, tenemos el privilegio de estar aquí, como mucha gente ahí sale. Tenemos el pastor Cepeda, está todo el día. También muchos de los otros hermanos, nuestros apóstoles, hablando, mandando una palabra. Amén. Hay mucha gente, diáconos, servidores, de todo están. Pero ¿qué? Es simplemente para este lugar, es simplemente para Mount Pleasant, Texas, es simplemente para nosotros que pertenecemos al ministerio. Absolutamente que no. Dios la pone en el corazón. Así es. Para que cuando sea sembrada esa semilla dé fruto, donde el Señor quiera que dé fruto. Así es, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y siempre que es mandada y que el corazón está receptivo, está listo para recibir esa palabra, en verdad queremos decirte que va a ser un efecto. Así es. Efecto que tú mismo
vas a decir, Señor, ¿cómo puedes hacer esto en mi vida, en mi familia? Así es que comparte, ve a escuchar palabras, y en este momento, en esta hora, pon atención a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios quiere decirnos para que nosotros caminemos en bendición. Así es, de verdad, Isela, que hay tiempos que muchas veces dice uno, bueno, esa palabra fue para el tiempo donde fue hablada, pero los tiempos, Dios no conoce de tiempo. Dice que todo se terminará, menos su palabra permanecerá. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Entonces, cada palabra que Él ha soltado de su boca, a través de quien sea, pudo ser el profeta Jeremías, pudo ser Daniel, pudo ser Isaías, pudo ser cualquiera, o el mismo Jesús soltando esa palabra de bendición. Ahora hace un efecto, el mismo efecto que hizo en ese tiempo. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? De la palabra de Dios. Porque ese día salvó al paralítico, ese día sanó al paralítico, ese día le perdonó los pecados al paralítico, pero hoy uno puede escuchar esa palabra y nuestra fe aumenta. Amén. También podemos ser sanos, también podemos obtener la sanidad, también podemos levantarlos y no permanecer tirados como estaba ese hombre. Y levantarnos y caminar y seguirlo a Él y correr a contarle a todo el mundo, mira, Jesús me acaba de sanar, mira, Jesús me acaba de transformar, mira, Jesucristo ese que murió por nosotros acaba de hacer un cambio en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. Eso es el poder de la palabra de Dios. Amén. Así que no importa el tiempo, no importa la hora, no importa dónde la escuchaste, no importa quién soltó esa palabra. Quiero decirte, la palabra, cuando esa palabra viene de la Biblia, de las escrituras que inspiradas por el Espíritu Santo, es el Señor hablando a tu vida, hablando a la vida de nosotros. Es el Señor hablando a tu matrimonio, es el Señor hablando a tu casa, a tu hogar, a toda tu familia. No nosotros, es Dios trayendo esa palabra. ¿Para qué? ¿Para señalar? No. ¿Para avergonzar? No. Pero sí para restaurar, sí para levantarte, sí para bendecirnos al 100%. Amén, así es. Recordemos que Jesús vino por los enfermos, dice la palabra de Dios, por los que estaban afligidos, por los que estaban en pecado, y queremos decirte que Dios nunca va a avergonzar. El Señor siempre es experto en levantar, en transformar, en sanar, y no importa la situación que estemos pasando, Él no avergüenza. Amén. No importa, porque uno como humano ve la situación y piensa que como humano es de vergüenza, pero cuando venimos a Dios, Él es hermoso. Él nos cubre, dice la palabra de Dios que Él cubre multitud de pecados. Él lava, Él limpia, Él perdona. Así es que si venimos a Él, Él se encarga de levantarnos, de sanarnos, de restaurarnos, de reunificar lo que tiene que reunificar. Amén, así es. Hoy de verdad que tenemos una palabra hermosa y vamos a compartirlo, porque Dios sabe lo que está pasando en este tiempo. Dios sabe que desafortunadamente hay muchos hogares tratando o retrocediendo, vamos a decir, muchos matrimonios, muchas personas retrocediendo, y no es tiempo de hacer eso. No es tiempo de darse por vencido, no es tiempo de decir me vuelvo atrás. Cuando uno viene a Dios,
es para siempre, es para Amén. servirle, sea lo que sea que te encuentres en el camino. Acordémonos de algo: Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces, Él nunca nos ha mentido. Él dice: va a haber aflicciones, va a haber problemas, va a haber situaciones, pero ahí voy a estar yo, porque el mundo lo vencí y no hay nada más grande que el poder de Dios. Amén. Así es. que vamos a compartir esta palabra. Amén, así es. Y se encuentra en Gálatas 4, del 8 al 9. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén, amén. Así es que, qué hermosa palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo hablándole a los de Gálatas. De verdad que Dios siempre es hermoso. Amén. Dios siempre llega con una palabra para su pueblo. Siempre llega con una palabra para las familias, para los hogares, para los matrimonios, recordándonos que es tiempo de mantenernos firmes. Amén. Es tiempo de mantenernos en el lugar, afirmarnos. Amén. Afirmarnos en lo que Él ha hecho con nosotros, en lo que Él ha hecho con nuestros hogares, con nuestros matrimonios, con nuestras familias. Afirmarnos en eso, en lo que Dios ha hecho, ha transformado nuestra vida, y no tratar de regresar. Amén. Y eso es lo que el apóstol Pablo hacía con esta gente cuando hablaba en el libro de Gálatas. Hablaba al pueblo de Dios a no retroceder. Amén. Los exhortaba a seguir adelante. Amén. Los exhortaba a recordar de que no debían abandonar, no debían retroceder al lugar donde comenzaron. Amén. Así. No debían, sino que no debían moverse para atrás, sino que debían moverse para adelante, a seguir caminando en las cosas de Dios. Amén, Ajá. amén, así es. Y aquí dice que ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Y yo recuerdo cuando leí esa palabra, decía yo recuerdo cuando yo no conocía a Dios. Amén, así es. Yo vivía de una manera, como dice aquí, natural, y yo pensaba que como yo vivía, así era el mundo, así era lo normal que debería de vivir. Pero cuando conocí a Dios, Él empezó a hacer cambios en mi vida. Así es. Pero qué importante cuando nosotros dejamos de que Dios, a través del consejo, haga y que nosotros recibamos el consejo, empecemos a hacer el cambio para hacer las cosas que a Dios le agradan. Y yo hoy que conozco a Dios, que entre más voy conociendo a Dios, digo: Señor, yo antes que hacía estas cosas, yo pensaba que eran normales, que así era como debíamos de vivir. Y el Señor dice: no, exacto. no, tenemos que vivir conforme lo que está escrito en la palabra de Dios y seguir adelante y no voltear atrás, nomás voltear para recordar de dónde Dios nos sacó. Amén. Eso es precisamente lo que Pablo le hablaba a los Gálatas. Le decía: antes
que no conocías de Dios o que Dios no te conocía, dice antes de servías a otros dioses. Antes hacías lo que querías. Antes llevabas tu matrimonio como tú querías. Antes llevabas tu casa, tu hogar, tu familia como tú querías. Pero ahora dice, ahora que has venido a Él, ahora que has recibido a su Hijo como su único Salvador, como tu único Dios, dice, no, ahora, ¿por qué quieres regresar atrás? Así es. Eso es lo que les hablaba, porque dice, antes no conocía de Él, pero cuando llegó el tiempo, dice, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Lo que el Señor estaba hablando a través de Pablo, le decía, antes como estaba bien porque no tenías el conocimiento. Antes no había problema porque no tenías el conocimiento, no sabías cómo llevar tu vida. Antes ibas caminando vagamente. Antes ibas caminando para el rumbo que hoy que tú querías. Así es. Pero les decía, hoy ya fue enviado su Hijo a morir en la cruz. Ahora tú sabes lo que bueno. Eso significa, lo bueno, lo malo. Ahora, ¿por qué decía? ¿Por qué quieren regresar a lo que eran antes? Básicamente lo que estaba diciendo era, ¿por qué quieres regresar al principio? Y eso es porque el Señor ha traído esta palabra. Hay muchas familias, hay muchos hogares, muchos matrimonios que han sido restaurados, que han sido levantados, que han sido transformados su hogar, que ha sido transformada su vida a través de Dios. Amén. Y han recibido bendición y ahora quieren regresar atrás. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces cuando ya todo va bien, nos olvidamos de dónde Él nos sacó. Nos olvidamos quién lo hizo por nosotros. Nos olvidamos quién nos sacó del lugar donde estábamos. Y eso era lo que decía. Fíjate, regresar significa volver al lugar de partida. Amén. Dice volver al lugar de donde saliste. Significa retroceder al lugar donde Dios nos encontró. Amén. Lo que estaba diciendo era, ¿cómo es posible que quieran volver a lo que eran antes? Y es lo mismo que el Señor está hablando en esta hora. ¿Cómo es posible que queramos volver a un lugar donde no teníamos esperanza, donde no teníamos vida, donde todo significaba muerte, donde todo significaba destrucción? Así es. ¿Cómo es que queremos o se quiere volver al lugar donde pasamos el peor tiempo de nuestra vida? Gente que nos ha sacado de la adicción, gente que nos ha sacado de la depresión, gente que nos ha sacado del alcoholismo, de la mentira, del engaño. Pero ahora queriendo volver, decía Pablo, al principio. Amén. Eso es lo que significa rudimientos. Es el principio, lo primero el punto de partida. En una enseñanza es lo primero que se te enseñó. Eso significa el rudimiento. Y él les decía, ¿cómo ahora quieren regresar a los débiles y pobres rudimientos? Y el Señor está hablando en esta tarde
a todo aquel que por alguna razón ahora se ha querido sentar. Ahora se ha olvidado quién sacó a su hogar adelante, quién restauró su familia, quién restauró su hogar, quién restauró su matrimonio. Lo que el Señor está hablando en esta hora es diciendo: no retrocedas. No regreses al lugar donde fuiste esclavo. Amén, así es. ¿Por qué? Porque ahora eres hijo de Dios. Dice que recibimos la adopción, lo que significa que ahora somos ¿qué? Coherederos. Ahora somos hermanos de Jesucristo. Aleluya. Entonces Él les decía: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a lo que eras antes? Y es lo que el Señor está hablando. Si ya restauré tu casa, si ya restauré tu matrimonio, si ya restauré tu familia, tu hogar, ¿cómo es que ahora quieres regresar a los débiles y pobres rudimientos? Al principio, ¿cómo es que quieres volver a lo que destruyó tu hogar, a lo que destruyó tu familia, a lo que destruyó el matrimonio? Si fue mentira, ¿cómo es que quieres volver a la mentira? Si lo destruyó una vez, lo va a destruir otra vez. Así es. Es como salir del alcohol, salir de la droga, y después de cierto tiempo el querer volver. Eso trae destrucción a nuestras vidas. Así es, y en esta hora el Señor está hablando muy claro a todas las familias, a todos esos hijos que se han ido y que el Señor los ha traído de vuelta a las familias, o esos matrimonios que se han separado y que hoy los ha restaurado, a la familia que la ha integrado. El Señor está diciendo en esta hora: no regreses a lo que te perjudicaba. No regreses a lo que pensabas que era bueno. No, porque tal vez quieres regresar al alcohol y eso no es bueno. A la droga, eso no es bueno. A la mentira, al engaño, eso no es bueno. El Señor quiere que sigas de pie con tu familia. El Señor quiere que sigas de pie con tus hijos, porque el Señor tiene propósitos contigo y tu familia. No nomás porque sí restauró tu familia, no nomás porque sí restauró tus hijos. El Señor tiene propósitos contigo y tu familia. Amén. Así es. Fíjate el Señor hablando y diciendo: ¿cómo es que ahora quieres volver a ser esclavo? Si ya te saqué de ahí, si ya rompí las cadenas, si ya rompí las ataduras, si ya restauré el hogar, el matrimonio, ¿cómo es que quieres volver a esclavizarte? Dice la palabra. El apóstol Pablo les decía: ¿cómo es que ahora quieren volver a ser esclavos si ahora ya son hijos? Si ahora ya tienen un lugar libres en el reino. Si ahora yo abrí las puertas Amén. De la esclavitud, ¿cómo es que quieren volver a ese lugar? Y lo vemos mucho en este tiempo. Lo vemos mucho en este tiempo. Familias que servían a Dios, que fueron restauradas, que fueron levantadas, que su hogar, cuando llegaron a Dios, su hogar fue encontrado en ruinas. Y Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios los hizo nuevos, una nueva criatura, Amén. Una nueva familia, un nuevo matrimonio. Y ahora se han querido sentar. Amén. Y su palabra dice: ¿cómo es
que quiere regresar a los viejos, a los débiles y pobres rudimientos? ¿Cómo es que quiere regresar al principio? ¿Cómo es que quiere regresar al alcohol, a donde te mantenías tirado en el suelo, a donde te mantenías drogado, a donde te mantenías metido en un cuarto? ¿Cómo es que quieres regresar a eso? Así es. No hagamos en vano la cruz, no hagamos en vano el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Para qué? Para la salvación, para ser libres, para ser restaurados. Cuando el Señor restauró nuestras vidas, cuando el Señor restauró nuestra familia, amén, y volver atrás, es como hacer en vano lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es. Así es que, familias, no tomemos en vano lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Tenemos que seguir levantados y seguir caminando al propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero ¿sabes qué? Libres en bendición. Una familia unida, que es lo que Dios quiere. Ver familias unidas que les sirvan. Amén, no que regresen donde saben que hay perdición, donde saben que hay dolor. Porque cuando una familia se deshace, se destroza, viene la ruina, se deshace, se apartan, uno se destruye. Es para dolor, es para sentir angustia. Pero cuando viene la restauración de Dios, es para sentir gozo. Y eso es lo que quiere el Señor. Que sientas gozo de ver a tu esposo de ver a tu esposa feliz. Dios quiere que sientan gozo de ver a sus hijos en bendición. Y los hijos ver a los padres, ver a los abuelos, a los tíos, a toda la familia unida. Amén, así es. De verdad que me gusta mucho esta palabra porque nos recuerda realmente cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros lo recibimos a Él, cuando nosotros le decimos: Señor, yo te recibo como mi único Dios, mi único Salvador. Ahí Dios marca un antes y un después. El antes es la vida que nosotros teníamos. El después es lo que Él va a ir dando a través de la restauración, a través de bendecirnos, de poco a poco ir cambiando todo en nuestra vida, en el hogar, en el matrimonio, en toda la familia. Pero cuando nosotros, dice su palabra, que cuando nosotros venimos a Él, Él toma todo lo que traemos. Amén. Todo, absolutamente, lo tira, lo echa al fondo del mar y jamás se acuerda. Y yo decía, qué bendición eso. Pero un día entendí que uno tiene que acordarse de eso para testimonio, para que otros sepan de dónde Él te ha sacado, para que otros sepan de dónde Él te sacó y dónde te ha puesto. Amén, así es. El problema es cuando regresamos ahí. El acordarnos de dónde Dios nos sacó es para saber que no tenemos que retroceder. Así es. Amén. Pablo les decía: no salgan, no vuelvan, no regresen al punto de partida, a donde iniciaron, ahí donde Jesús los encontró. No regresen a ese lugar, no regresen al mismo lugar donde el primer día que llegaron a una iglesia y su hogar estaba destruido y no tenían absolutamente nada. Todo era dolor. Todo era un matrimonio en ruinas. No regresen ahí. Así es. Recordemos eso para saber
que no hay que volver, que eso nos hacía daño, que eso nos traía destrucción, que eso nos mantenía esclavizados. Amén, así es. No regresemos, no regresen. Amén. Familias. No regresemos. No regresen a donde había falta de perdón. No regresemos a donde había la angustia. Amén. Donde había el motivo por la que tu familia había sido destruido. Así es. No regresemos a donde el alcohol, la drogadicción era parte de nuestra vida o de la vida de la persona que tal vez nos está escuchando. Así es. No regresemos a ese punto de partida o a donde la familia estaba en ruinas. No, estemos plantados sobre la roca, donde sabemos que hay bendición, donde sabemos que Dios nos hizo libres de esa esclavitud, de ese pecado que nos tenía apartados de Él primeramente, y de ese pecado donde tenía la familia destruida. Eso es lo que quiere el Señor. Amén, así es. Pero como decías, recordar de dónde Dios nos sacó es bueno, para saber que Él fue el que lo hizo y seguir caminando de su mano y no volver atrás. Así es, así es. Así es lo que hablaba Pablo en ese tiempo y lo que Dios está hablando en este momento. Es hablando de una esclavitud. Porque una opresión. Así es, porque eso es lo que hace el no conocer de Dios, nos mantiene esclavizados. Y él decía, yo entiendo que antes vivían en eso porque no conocían la verdad. Pero ahora que la conocen, ahora que saben que Él murió por ustedes y por mí y por todos nosotros, decía, no regresen a ser esclavos. No vuelvan a que su matrimonio sea un matrimonio esclavizado. Decía, ¿cómo quieren regresar a los débiles y pobres rudimientos, a los débiles y pobres principios? Era lo que quería decir. Pobres, la palabra pobre es cuando hay escasez. Amén. Cuando no hay riqueza de nada. No estamos hablando solo monetariamente, sino estamos hablando de que hay una pobreza en general, una pobreza espiritual, una pobreza de no tener a Dios en nosotros. Y él les decía, ¿cómo es, hermanos? ¿Cómo es que ahora quieren regresar ahí? Si ya te salvé, si ya te saqué, si ya te restauré, si ya te bendije, si te saqué de la mentira, que fue lo que destruyó el hogar, ¿cómo es que quieres regresar ahí? Así es. La palabra de Dios es bien clara y dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor ahí les estaba hablando a los hijos, a los que ya lo conocían. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando venimos al conocimiento de Dios, venimos a lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas, nos quiere guiar. Entonces ahí tenemos que estamos conscientes de lo que Dios quiere. Nosotros ya sabemos, ya conocemos a Dios, ya sabemos. Cuando no lo conocíamos, sí podemos perecer, sí podemos equivocarnos, porque no sabemos, es lo que decías al principio. Así es. Podemos equivocarnos porque no conocemos de Dios, pero cuando venimos al conocimiento de Dios, ahí es donde el Señor dice, ¿para qué quieres regresar? ¿Para qué regresar al principio? A donde lo que en el principio te ocasionaba problemas. Así es. Y en esta tarde, Isela,
El Señor haciendo un llamado a permanecer. Amén. A permanecer en Él. A no retroceder, a no volver a ese lugar donde no teníamos nada. No teníamos nada. A no volver a ese lugar, dice Dios, donde yo te saqué, donde yo vine a tu vida, te liberé. ¿Por qué ahora quieres regresar a ser esclavo? ¿Esclavo de qué? De la mentira, del engaño, de las drogas, de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad, de todo lo que nos destruye. Así es. El Señor le decía, no tienes que volver ahí. ¿Cómo es que ahora quieres volver a ser esclavo? Es como si le abres la puerta a un preso y luego quiere regresar ahí. El Señor habla y le dice, no hay que regresar al lugar que te mantuvo preso. Así es. No hay que regresar a lo mismo que te mantuvo encadenado, que te mantuvo oprimido, que te mantuvo atado. Cuando yo ya rompí cadenas, yo ya rompí ataduras, yo ya rompí maldiciones generacionales. Cuando yo ya limpié el camino, cuando yo limpié el hogar y lo restauré y lo hice nuevo, cuando yo lo reconstruí, el matrimonio, cuando yo reconstruí toda la familia, no retrocedan, no regresen al lugar donde se encontraban antes. No regresemos a ese principio. No regresemos a lo que destruía nuestra vida. Porque todas esas cosas mantenían atado al pueblo de Dios. Y aún lo mantienen atado. Pero ¿sabes por qué? Porque se retrocede, se regresa. Y ¿sabes qué? Cuando Dios hace libre una persona, cuando Dios ya rescató, ya restauró, ya sanó un matrimonio, y se vuelve a la mentira, al engaño, si se vuelve a los débiles y pobres rudimientos, a los principios, a lo que fue de donde Dios te sacó, si se vuelve ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a volver a haber destrucción. ¿Sabes qué? Va a ser el doble de difícil. Va a ser muy difícil, porque ha retrocedido a un comienzo, a un principio. Ha retrocedido ¿hasta dónde? Hasta el lugar de partida. Ahora tal vez estés escuchando y digas o dirás, entonces se terminó el tiempo para mí. Entonces no haya esperanza para mí. Absolutamente que no. El poder de Dios, el amor, la misericordia, el favor de Dios que tuvo la primera vez, la tendrá la segunda vez. No estamos hablando si Dios lo va a hacer o si Dios no lo va a hacer. Su palabra dice, el corazón contrito y humillado yo no lo rechazo. Amén. Entonces Él lo hará, Él lo va a hacer, Él lo volverá a hacer cada vez que tú le clames, cada vez que tú le digas, Señor, te necesito. El problema es en nosotros. Es difícil comenzar de nuevo. Es como si fueras jugando una carrera y una milla antes de llegar a la meta, decides regresar al principio, al punto de partida. Va a ser difícil. Así es. Va a ser muy difícil volver a incorporarse. Entonces el Señor está hablando en esta tarde, haciendo un llamado de verdad. No retrocedas, no vuelvas al mismo lugar de donde ya te saqué, no vuelvas a ese lugar
de pobreza. No vuelvas a ese lugar de adicción. No vuelvas a ese lugar de depresión. No vuelvas a ese cuarto. No vuelvas a los pensamientos de suicidio. No vuelvas a eso, porque yo ya te hice libre, porque ya no eres esclavo. Ahora eres hijo. Ahora tienes que reclamar el reino de Dios. Amén. Ahora tienes el poder de decir: soy hijo y no esclavo. Amén. Gloria a Dios. Eso es, qué palabra tan hermosa. El Señor entendía: está bien, yo entiendo que antes eras esclavo, pero ahora que vine a tu vida, yo entiendo que antes tenías un matrimonio destruido, que antes tenías una familia hecha pedazos. Yo entiendo eso, pero ahora que yo he restaurado todo en tu vida, no regreses al lugar de donde yo te saqué. Amén. Gloria a Dios. Y la verdad, no sé por qué el Señor está recordando esta palabra. No sé por qué el Señor está haciendo este llamado. Pero queremos decirte que no retrocedas. No retrocedamos al lugar donde éramos débiles, donde éramos pobres, no de riquezas, no de dinero, pobres de conocimiento, pobres en el aspecto de no tener a Dios en nuestro corazón, Amén. de no tener a Jesucristo en nuestro corazón, pobres en el aspecto de que no conocíamos de su palabra. Amén. De que no conocíamos el poder que Dios tiene cuando da una palabra en nuestra vida. Amén. El poder que Dios tiene de cuando Él pone su mano en un hogar, en una familia. Está bien en ese tiempo. Está bien en ese tiempo porque no lo conocíamos. Amén. Pero ahora lo conocíamos. Ahora lo conocemos. Y Pablo les decía: Isela, no tienen por qué volver a esclavizarse. Amén, así es. Él les hablaba y les decía, dice: a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Cómo es posible, decía Pablo? ¿Cómo es posible que si Dios ya te hizo libre, que si Dios ya te bendijo, ya te perdonó, ya te cambió, ya te transformó, cómo es posible que ahora quieres volver a esclavizarte a lo mismo que te tenía arruinado? ¿Cómo? Pero ¿sabes qué? Pasa. Sí, pasa. Y por eso Dios ha llegado en este tiempo a decirte: recordar. No retrocedas. No retrocedamos. Amén. Por eso es que la palabra de Dios llega siempre a tiempo para decirnos: no es tiempo de volver a la esclavitud. No es el tiempo de vivir esclavizado. Un llamado a no volver a eso que destruyó el hogar. Amén. A eso que destruyó el matrimonio. Si fue la mentira, fue el engaño, no vuelvas ahí. Así es. No vuelvas ahí, porque sabes que lo va a volver a destruir. No vuelvas a meter cosas en tu vida que un tiempo atrás rompieron tu familia. Amén. Y afectan a los hijos. Esparcieron la familia. No vuelvas ahora en este tiempo, no vuelvas a meter eso a tu hogar, porque Dios ya lo sacó, ya lo limpió, rompió toda atadura. Amén. Entonces, ¿cómo quieres volver a lo que tanto daño te hizo? Amén. Así es. Eso era lo que Pablo les decía a los hermanos en Gálatas. ¿Cómo vas a regresar a ser esclavo cuando Dios te ha dado un título de hijo?
Aleluya, amén. ¿Cómo vas a regresar a un hogar que ya no tiene a Dios cuando Dios lo había hecho nuevo? Amén. ¿Cómo vas a regresar ahí? ¿Cómo vas a permitir que la falta de Dios entre tú y tu esposa entre cuando tú sabes que lo que sanó el hogar y el matrimonio fue Él? Aleluya, fue Dios. amén. Así es. Pablo les decía, no vuelvan, no regresen a eso que los destruyó. No vuelvan a eso que los rompió. No vuelvan a eso, ¿sabes? A ser esclavos. Esa palabra me retumba a mí en mi mente, de verdad. Porque el ser esclavo es pertenecerle a la mentira, es pertenecerle al vicio, es pertenecerle a todo lo que te rompe tu vida, lo que te destruye, lo que destruye el hogar, el matrimonio. Eso es estar esclavizado. Así es, amén. A algo donde Dios ya te hizo libre. Amén. El Señor me recordaba, Isela, la palabra cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel es liberado y llegan al mar y ven el mar y atrás ven el ejército del faraón. Y ellos le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de ahí? Allá estábamos mejor. Comíamos cebolla, comíamos esto, comíamos ajo, no sé, ¿verdad? Pero mira acá, ya estamos a punto de morir. Ese es Satanás mostrándote que no hay salida. Que no hay salida para que regreses a los débiles y pobres rudimientos. Así es. Para que regresemos al principio, para que te enojes con Dios y digas, hey, se acabó, no me escucha, no me oye, no me hace, no me da, no me quita, no me nada. No. Eso es mentira de Satanás para que te olvides quién te hizo hijo y no esclavo. Amén. ¡Qué palabra tan poderosa! Así es. Eres hijo. Tu Amén. casa, tu matrimonio, tu familia son hijos. Amén. No Aleluya. Esclavos. Así es, amén. ¡Qué palabra tan poderosa! Amén. No esclavos. Tienes que creerlo. No esclavos. Tenemos que creerlo. Somos hijos, no exactamente, esclavos. Exactamente. Eso es lo que el Señor quiere que sepas. Así es. Eres hijo. Eres hijo. El único que está atado, que está encadenado, que está encarcelado es el esclavo. Y tú no eres esclavo. Así es, tu amén. matrimonio no es esclavo. Amén. Tu hogar, tu familia no son esclavos. Tus hijos no son esclavos. Amén. Son hijos. Amén. Aleluya, amén. ¡Qué bendición! Isela! Sí, amén. De verdad que Qué palabra, en verdad. me llena esta palabra porque Sí. ¿sabes qué? Se nos olvida el título, la heredad que Así Dios es. nos ha dado. Amén. Y queremos que esta palabra llegue a tu corazón y sea grabada en la tabla de tu corazón y que siempre la recuerdes y que digas, yo soy hijo. Que lo creas, tenemos que Amén. Creerlo, Así que somos hijos de Dios. Él ya nos apartó de la esclavitud, Él ya nos sacó de esa tierra, de ese lugar donde nos sentíamos oprimidos, donde nos sentíamos que no valíamos, donde nos sentíamos que o hacíamos cosas que no le agradaban al Señor. Hoy en esta hora el Señor te dice, eres hijo. ¿O Amén. quieres salir de la esclavitud? ¿Quieres salir de la esclavitud? Vamos a aceptar a Cristo. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y Él te hace libre en esta hora. Amén. Así Él es. te hace libre. Así es. Esa es la bendición Toma de Dios. la heredad que Dios quiere que tomes Amén. de Así hijo. es.
Así es. Para vivir en bendición, para vivir en prosperidad. Y como decía, tal vez económica no, tal vez sí, Dios llega y te bendice económicamente, pero el Señor en esta hora quiere hacernos libres quiere que tomemos las bendiciones que en verdad son eternas. Así es. Esa bendición que nos hace libre de espíritu, libre en nuestras almas para vivir en bendición. Amén. El Señor diciendo, ¿cómo quieres regresar a una vida de esclavitud cuando yo ya te di una vida eterna? Amén. Un reino. Amén. No regreses. No regreses, no regreses, no regreses. Si servías y te has apartado, te has alejado, vuelve a servirlo, vuelve a decirle, Señor, ahora estoy aquí más fuerte que nunca, porque ¿sabes qué? Me has recordado que yo no soy esclavo. Amén. Soy hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que amén. el Señor te bendiga, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu matrimonio. 92.3 Radio Amanecer, Centro Cristiano de Mount Pleasant, reunificando familias. Amén. Haz de este lugar tu habitación.